En este vídeo quiero dar respuesta a uno de los comentarios que me hicisteis en un vídeo anterior, en el que, si no recuerdo mal, colgué el sábado, sobre camino espiritual y psicoterapias, terapias en general, en el que básicamente exponía la incompatibilidad entre el camino espiritual y las psicoterapias. Así de entrada sé que para muchas personas puede sonar algo incluso pues no sé cómo decirlo, quizá fuera de lugar o absurdo o sin sentido, ya que está tan entremezclado el camino espiritual con las terapias que parece como que las dos disciplinas o los dos campos lleven al mismo objetivo. Y en el vídeo intenté exponer brevemente, siempre pues teniendo en cuenta el tiempo que tampoco para no abusar de vuestro tiempo, pues intentando acotar al máximo la exposición, pues esto, ¿no? Intenté exponer brevemente pues los motivos así en general. Es un tema que requiere de forma más pormenorizada una reflexión mucho más profunda que un simple vídeo o unos simples vídeos, en el sentido de que estamos hablando de cuestiones tan profundas como que llevamos siglos y siglos de una cosmovisión, de una tradición, de una mirada, de una comprensión de la vida, del mundo, de nuestro lugar en el mundo, etcétera, 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 y por lo tanto se enmarca dentro de la deconstrucción, intentando pues esto, abrir, ¿no? Como un melón, abrir muchísimo más la perspectiva y intentar ir más allá como siempre intento también hacer alusión a ir más allá de lo inmediato, ¿no? La metáfora de la luna y el dedo, ¿no? Si apuntamos hacia la luna y nos quedamos mirando el dedo, es como que no vemos la luna, ¿no? Simplemente vemos pues aquello inmediato. En cambio, llevando la mirada más allá, podemos ampliar, ¿no? Y esto también nos sirve para esta respuesta o para esta, digamos, aclaración o reflexión en abierto sobre las terapias y el camino espiritual, ¿no? El camino espiritual sería la luna y las terapias serían el dedo. Para enmarcar lo que voy a exponer ahora, una frase de Rudyard Kipling que me parece muy ejemplar y quizá pues nos rompa bastante los esquemas así en general. Rudyard Kipling fue el autor, entre otros libros, del libro de la selva y ganador del premio Nobel de literatura en 1907, si no recuerdo mal. Y dijo una frase que dijo: Oriente es Oriente y Occidente es Occidente, y nunca se van a encontrar. Parece como que incluso en nuestra era global, ¿no? y digamos de encuentros y tal, pues parece como que no suena nada bien, ¿no? Pero bueno, es lo que voy a intentar ahora también exponer e intentar pues ahondar un poco más en el motivo de mi exposición en el vídeo anterior. En un momento dado dije una frase de Salvador Paniker. Para quien no conozca, Salvador Paniker fue un filósofo y fundador de la editorial Cairós, una importantísima editorial de Cataluña, de Barcelona, procedente de una familia de raigambre hindú y catalana, y por lo tanto un gran conocedor
sin duda de la tradición, tanto oriental como occidental, que junto con su hermano Raimon Panikkar fueron, digamos, todo mi amor, es que me deshago en elogios por ellos. Raimon Panikkar fue mi maestro durante muchos años y bueno, no siento que me salga esta, digamos, esta devoción, es un amor profundísimo el que siento, entonces no puedo ocultarlo al hablar de ellos. Pues lo que decía, ¿no? Fueron dos personas de una importancia tanto a nivel cultural como espiritual, filosófico, en tantos ámbitos y en tanta, o sea, en tantos puntos de referencia que bueno, serían horas las que podríamos estar hablando sobre su trabajo y su obra. Entonces decía una frase, bueno, y también decir que entre sus libros que os recomiendo hay tres: Aproximación al origen, Ensayos retroprogresivos y, y Filosofía y mística, en los que expone su pensamiento y su, digamos, su bagaje de una forma diáfana y bueno, súper completa. Entonces, en un momento dado, Salvador Panikkar dice, Paniker, perdón, a diferencia de Raymond Panikkar, en un momento dado dice lo que en Oriente es camino espiritual, es espiritualidad, para decirlo así, en Occidente son terapias. Muy bien. Vale. ¿Cómo exponer esto, no? O sea, cómo de alguna manera nosotros occidentales que estamos convencidos de que estamos en la era, que estamos convencidos de que estamos en el flow, que estamos, digamos como queramos, ¿no? Que estamos en el zeitgeist de la historia, en el que la espiritualidad está más presente que nunca, las enseñanzas esotéricas, los nucleares, ¿no? de las tradiciones espirituales, religiosas, están más en boga que nunca, y por lo tanto, digamos que estamos nunca ha habido tantas personas practicando, entre comillas, un camino espiritual, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cómo se nos puede estar cuestionando algo que a nuestro modo de ver y de vivir nos parece tan, digamos, tan evidente, ¿no? Bueno, básicamente la respuesta la encontramos en la cuestión de la tradición perenne y en la cuestión del punto de degradación, el punto de decadencia máximo y de oscurecimiento respecto a la luz, en el que estamos siguiendo el ciclo cósmico, y que sin entender con la profundidad que esto requiere esta cuestión, es como que nos suena, bueno, nos parece, como he dicho, pues de lo más de lo más absurdo. Vale. Pero claro, cuando Salvador Panikkar hace referencia a esto, hace referencia al hecho de que las terapias occidentales, y ahora entraré con más detalle para hablar sobre esto, sobre terapias propiamente, las terapias occidentales son un intento a la desesperada, de alguna manera, para volver a restablecer el contacto con una espiritualidad fecunda, con una espiritualidad profunda y por lo tanto encarnada. La imagen que me viene es el cuadro de Munch, El grito, Edward Munch, que es un poco la tendencia en la que Occidente está, una anomalía dentro de la digamos, de la tradición. Cuando hablo de tradición, siempre hablando en un sentido muy amplio y a nivel antropológico, cosmovisión, etc. Y por lo tanto es, digamos, una caída en la que estamos desde hace ya muchos siglos, y por lo tanto cuando Salvador hace referencia pues, a esta frase,
está aludiendo al hecho de que es un intento a la desesperada de recuperar esta conexión con la tradición a través de las terapias que lo que aportan es, digamos, un solaz, digamos, una calma, no sé cómo decirlo ahora, bueno, una paz, ¿no? Para decirlo así, a la ansiedad descomunal que vivimos en Occidente, y que por lo tanto nos queda solo acogernos a una transformación minsa, una transformación, digamos, individual, en el sentido egoico, en el sentido de salvarme yo, ¿no? Y por lo tanto es este intento de poder recuperar o poder reencontrar el camino, pero ya en base a las terapias, ¿no? Es como que ya hemos perdido el hilo de la tradición. Y de la tradición, por cierto, solo como apunte, nuestra tradición es la tradición hermética. Esto también, bueno, en un vídeo posterior intentaré ampliar un poco más esto, pero nuestra auténtica tradición es la tradición hermética, que es la que conecta con Platón o con la tradición griega, que a la vez estoy pensando también en la judeocristiana, pero también esto lo dejo de lado. Pues esto, a lo que me refiero, pues a la tradición griega que recoge de la tradición oriental. Bueno, dejando este apunte de lado, estaba diciendo entonces, es este intento desesperado y por lo tanto es como ir a acogernos a lo que de alguna manera nos ofrece más seguridad, más paz y bueno, y a cualquier precio pues estamos dispuestos y dispuestas a focalizarnos por aquí, ¿no? Bueno, si nos fijamos, bueno, también decir una cosa también importante, que es el hecho de que, tal como hacía el comentario Mon, el yoga o todo camino espiritual es camino espiritual porque digamos, es un universo en sí mismo, o sea, se cierra en sí mismo, versa sobre sí mismo. Por lo tanto, es un camino que ya o sea, siente el respaldo de la tradición y por lo tanto ya se siente legitimado. No necesita de más, digamos, de más refuerzos, para decirlo así. Entonces, si nos fijamos en la tradición occidental y en la tradición, ahora que estamos hablando de psicoterapia, pues en la tradición psicológica, solo hace falta pensar pues, en Freud, y a partir de Freud, todo cómo se va desarrollando, todos y cada uno de los terapeutas y de las terapeutas en las que puedo pensar y me viene a la cabeza, y no solo pues a nivel terapéutico, también a nivel de cosmovisión, pensando en Virchow Capra, por ejemplo, en David Bohm, estamos hablando de física, pensando también pues no sé, pues en todo lo que es Sheldrake, Kubler-Ross, etcétera, todos dirigen una mirada hacia Oriente, o sea, todos van a buscar en Oriente nuevas respuestas, porque Occidente ha agotado, digamos, las respuestas y ya no tiene salida por sí misma, por sí mismo. Entonces, si pensamos, por ejemplo, pues no sé, pues en los distintos referentes que tenemos, ¿no? A nivel de terapias, como puede ser Gurdjieff, como puede ser el Eneagrama, ¿no? Con Oscar Ichazo, con Claudio Naranjo, si pensamos pues no sé, pues en Jodorowsky, en Hellinger, en Freud, en Durkheim, en Jung, en Carl Rogers, en Fritz Perls, etcétera, etcétera, etcétera. Podría también estar un buen rato, ¿no? Estableciendo paralelismos, a Sagioli, me viene a Sagioli, bueno, yo qué sé, ¿no? Es que, pues,
si lo pensamos bien, todos dirigen su mirada hacia Oriente. Buscan de nuevo la conexión con Oriente porque en Occidente pues, se agotó ya hace muchos siglos, digamos, la fecundación, ¿no?, espiritual propiamente. Sí, a mediados del siglo XIX, con Blavatsky, se introduce Elena Petrovna Blavatsky, se introduce, digamos, todo lo que es la corriente teosófica y se introduce, por lo tanto, todo lo que es la corriente pues de puentes entre Oriente y Occidente. De alguna manera, pues fue un buen intento y evidentemente, pues todos mis respetos hacia esta tradición o hacia esta, digamos, hacia esta corriente, pero, pero también bajo mi punto de vista fue inválida, ya que se quedó pues bueno, no fue realmente pues a recuperar las fuentes de Occidente y volver a establecer una mirada o digamos, un empuje de nuevo hacia una tradición auténtica, ¿no? Nietzsche fue, bajo mi punto de vista, fue el primero que puso el dedo en la llaga y puso de una forma contundente, de una forma clara, precisa bueno, y visionaria como pocas personas lo han sido. Fue quien fue el pionero en empezar a gritar a voces la decadencia, el desastre en el que estábamos cayendo de forma irremediable por un precipicio que, como decía Milarepa, maestro tibetano, decía, pues son los maestros, digamos, los que se consideran maestros, ¿no?, en nuestra tradición occidental, sin hacer mención a la tradición, son como ciegos guiando a otros ciegos hacia el precipicio, ¿no? Pues Nietzsche fue el primero que detectó y que puso el énfasis con una claridad meridiana abismal. Luego, siguiendo esta línea, pues otro de los referentes sin duda es Sri Aurobindo, gran conocedor de las dos tradiciones también, de Oriente y Occidente, y como no, otro es Raymond Panikar. Raymond Panikar, en su exposición, hizo un trabajo titánico, un trabajo merecedor de, pues no sé, de tantas y tantas referencias o no sé cómo decirlo, reconocimientos, ¿no? Por su labor en pos de la paz, en pos de una espiritualidad profunda y, bueno, en fin. Entonces, bueno, quería hacer mención a todo esto que he expuesto. Espero que haya quedado más respuesta a las preguntas o las dudas. Bueno, como he dicho, pues es un tema súper profundo, súper urgente y súper necesario de revisión en muchos aspectos por el desequilibrio cósmico que estamos padeciendo y bueno, que espero que próximamente en los próximos directos pueda también traer a debate esta cuestión en los Instagrams Live con Jorge Ferrer. Quien no lo conozca, le recomiendo muchísimo su libro Espiritualidad Creativa, o Agustín Paniker, o Jordi Pigem, Marina Garcés, entre otras personas, para poder, pues esto, ampliar el debate y sobre todo poder recuperar el camino trazado y que parece como que está lleno no sé cómo decirlo, ¿no? De niebla, ¿no? Como me sale la palabra en inglés, de mist, ¿no? De mística, ¿no? En el sentido de niebla.
Bueno, sin más, cualquier comentario, cualquier cosa que queráis aportar.